Buenas tardes, mi nombre es Lorena Guadalupe Dubón. En este video vamos a hablar de las tres maneras que existen para extinguir una obligación, las tres maneras que existen para extinguir una obligación que están reguladas en el Código Civil, las cuales serían la novación, la remisión y la compensación. Aunque las tres figuras tienen como objetivo liberar al deudor, cada una lo hace de diferente manera, con requisitos y efectos únicos. La primera sería la novación, con la cual iniciaremos. Regulada en el artículo 1498 del Código Civil, es la figura jurídica que permite extinguir una obligación al sustituirla con una nueva. Es decir, que se crea una nueva obligación y como resultado de esto la obligación anterior queda completamente extinguida. La novación tiene dos finalidades principales, las cuales serían la extintiva, la cual es el objetivo principal de la novación, ya que su fin es extinguir una deuda existente, lo que implica que el acreedor renuncie al crédito original. La segunda sería creadora de obligaciones. Esta figura implica la creación de una nueva obligación. El deudor acepta contraer una obligación distinta para liberarse de la obligación anterior. Para que haya novación deben de cumplirse ciertos requisitos, los cuales pueden ser validez de la obligación original, una nueva obligación, diferencia entre las obligaciones, es decir, que la nueva sea diferente y tenga diferentes puntos que la anterior, capacidad de las partes, intención de novar. Hay dos tipos de novación. La novación objetiva se da cuando hay un cambio en el objeto o la causa de la obligación. Esto puede suceder si, por ejemplo, una deuda monetaria se convierte en una obligación de entregar un bien específico, como por ejemplo, si una persona que debía $100 a cambio de dar los $100 o en vez de dar los $100 se compromete a dar un televisor en pago. La subjetiva. Esto pasa cuando cambia el deudor o el acreedor. Aquí el nuevo deudor asume la deuda o el nuevo acreedor se encarga de recibir el pago. Es importante mencionar que en estos casos se requiere el consentimiento de las tres partes, el deudor, el acreedor y el tercero que sustituye a cada uno de ellos. Pasemos a la remisión o condonación. Esta está regulada en el artículo 1522 del Código Civil y se caracteriza por ser una renuncia unilateral del acreedor a su derecho de cobro. Básicamente la remisión consiste en que el acreedor decide perdonar o condonar la deuda, liberando así al deudor de su obligación. La remisión o condonación puede realizarse de diferentes formas que podemos clasificar en la remisión expresa. Esta ocurre cuando el acreedor manifiesta de manera explícita su voluntad de renunciar al cobro. Esto puede ser mediante un documento o un acuerdo formal. También existe la remisión tácita. La remisión tácita se da cuando el acreedor entrega el documento de deuda al deudor o lo destruye. Esto indica su intención de perdonar la deuda, aunque no se manifieste de una manera verbal o de una manera escrita. El acto sugiere claramente que se ha renunciado al derecho de cobro. Algunos aspectos de la remisión incluyen requisitos de validez y la liberación de garantías. En resumen, la remisión es un acto de buena voluntad del acreedor que puede aplicarse a derechos personales y reales, y el resultado es la extinción de la obligación a liberar al deudor. Pasamos a la compensación. Veamos, la compensación es una manera de extinguir deudas cuando dos personas se deben mutuamente. En otras palabras, ambas partes son deudoras y acreedoras entre sí.
La compensación se regula en el artículo 1525 del Código Civil y siguientes, y tiene lugar de manera automática cuando ambas deudas cumplen con ciertos requisitos. Para que la compensación se produzca deben cumplir ciertos requisitos, los cuales serían deudas líquidas. Ambas deudas deben de ser líquidas, es decir, su cuantía debe de ser determinada con claridad. Deudas exigibles. Es decir, ambas deudas deben de ser actualmente exigibles, no debe de existir ningún impedimento legal para que prohíba su cobro inmediato. Igual naturaleza de las deudas, es decir, las deudas deben de ser de la misma naturaleza como dinero o bienes fungibles de igual tipo de calidad. Cada figura tiene su propósito y requisitos específicos, y comprenderla nos ayuda a ver cómo el derecho ofrece distintas opciones para gestionar y extinguir obligaciones. Muchas gracias por ver este video y espero haberme dado a entender en lo anterior.